Es la 1:00 en punto. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias. A través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Colegio de Profesores depuso el paro que completó 50 días. Fue un ejercicio de poder, de representación y de dignidad de los patipelados, dijo el presidente de los docentes, Mario Aguilar. La ministra Cubillos valoró la conclusión de la movilización, aunque insistió que antes de las vacaciones ya había 95% de los colegios y escuelas en funcionamiento. Más de 600.000 personas participaron en el plebiscito electrónico y ganó por un 92% el no al TPP-11, este acuerdo transpacífico para la conformación de libre comercio, pero según todos los detractores y organizaciones sociales, solamente privilegia la riqueza de corporaciones y de dueños de materiales transgénicos. Amplia repercusiones y análisis en esta jornada en el Congreso en Santiago. El gobierno no se la juega por pedir la caducidad de la sanitaria en Osorno. ESAL depende de la evaluación y el análisis que haga la superintendencia, dijo el ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno tras reunirse con el presidente Sebastián Piñera ayer en La Moneda. El mandatario anunció que se van a implementar centros de alta complejidad para tener trasplantes en Temuco, también en el norte. De esta manera, Piñera salió a defender las fuertes críticas que ha recibido el ministro de Salud, Jaime Mañalich, por la pérdida de órganos por lo que denominó él problemas logísticos. La familia del joven en Temuco, que insiste que desde el viernes sabían que ya podían entregarse esos órganos para trasplante, lo acusó públicamente en redes sociales. 3,2% dice el Fondo Monetario Internacional que podría crecer nuestro país para finalizar el 2019. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, salió a valorar la exposición del organismo internacional financiero. Mientras tanto, el cobre sigue a la baja en su cotización internacional. La U presentó a otro treintañero en su nueva plantilla para el comienzo de esta segunda etapa del torneo nacional. Osvaldo González vuelve al plantel azul, pero hay fuga de talentos jóvenes, reclamaciones al interior de la U que también están golpeando a otros clubes del fútbol chileno. Ya se conoce la fecha 15 que parte con Coquimbo el viernes, jugando con la U de Conce en la región del Puerto Pirata. Conéctate con la Federación en el WhatsApp +569 56 029 721 y nuestra página web ftc.cl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición de 23 de julio del 2019 de FTC Noticias, que hacemos a través de nuestra señal por radio digital, también nuestra señal televisiva digital, todo gracias a nuestra columna vertebral, la www.ftc.cl, también nuestras aplicaciones y redes sociales. Santiago a esta hora ya está con 10 grados, con 3 décimas y un 53% de humedad relativa en el ambiente, pero vivimos un menos 2,6. En Buin, también en la zona sur metropolitana. También mucha baja temperatura en la zona norte, Lampa, Colina, también Tiltil. ¿Para qué decirlo? Con menos 13 en El Teniente. Nos llegaron fotografías, también indicaciones de trabajadores de la división sur de nuestra Corporación Nacional del Cobre, con menos 13 ahí en los frontones cordilleranos de la región de O'Higgins. Así están las cosas, con una situación de heladas en gran parte de la zona central y también esta situación de nubosidad parcial para la zona norte y algunas lluvias que vuelven a presentarse en la zona sur. De esta manera entonces estamos viviendo ya el invierno propiamente tal, como muchos enfatizan en redes sociales, en comentarios. También
en los diálogos matinales, con ese cafecito, ese tecito que sirve para comenzar la jornada productiva de gran parte de nuestros trabajadores chilenos, desde donde también nosotros hacemos esta mirada desde los trabajadores, desde la visión sindical, obrera, la visión de los trabajadores que sí les importa Chile, que es la FTC, para esta revisión de la actualidad nacional e internacional. Les decía, aplicaciones como siempre en compañía para ustedes, Mundo Sindical, Gestión Sindical y Comunicaciones, ya absolutamente vigentes en los sindicatos de la División El Teniente. También para que tú estés en compañía de la programación 24 horas al día, 7 días a la semana, de las 5 décadas de música del mundo. Radio FTC, radios en vivo, Chile, Radio FTC, y de esa manera te conectas a esta aplicación que tiene muy escasa memoria para tu dispositivo celular, para tu tableta, donde tú quieras escuchar una radio sin inconvenientes, sin programación comercial exagerada, etcétera. Una compañía siempre, también esta revisión noticiosa como se da cada día a eso de la 1 de la tarde desde el Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre. Y nuestras redes sociales, a la cual agradecemos el compromiso, el cariño, los saludos que todos ustedes nos envían a través de las distintas plataformas. FT Cobre, para que quede colgado en el canal de YouTube, Federación del Cobre para Instagram en las nuevas generaciones. Poquito a poquito vamos creciendo con seguidores, y también @fed_trap_cobre con más de 2.800 amigos, amigas que nos apoyan ahí en la red del Pajarito Azul en Twitter, @fed_trap_cobre, y Federación de Trabajadores del Cobre, la página en Facebook, donde también nos puedes estar sintonizando, viendo este video, este trabajo audiovisual, este trabajo radial que hacemos con mucho cariño hace un año, cuando iniciamos esta etapa digital de las comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. Bienvenidos a esta edición de martes 23 de julio del 2019 de FTC Noticias. Gracias por acompañarnos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Se lo decíamos, era ya un hecho en horas de la tarde-noche de ayer. Hubo 2 cómputos parciales, se entregó a eso de las 7:30, 8 de la noche, luego ya pasadas las 10 de la noche, el resultado de gran parte de la consulta nacional que había hecho la asamblea respectiva del Colegio de Profesores sobre la continuidad o no de esta movilización. Eran solamente 2 preguntas, habían simplificado las cosas los docentes. Se depone el paro y se habilita la directiva nacional para iniciar una serie de pasos que defiendan también lo ganado con el Ministerio de Educación, pero además insista en mantener esa lucha de los puntos que se consideran insuficientes. Y la otra era mantener el paro indefinido, pero participar activamente, porque había la recriminación de que varios que estaban hablando de mantener el paro estaban trabajando, porque evidentemente querían terminar el mes de junio, julio, con las cancelaciones de sus remuneraciones más o menos completas y no con descuentos. Bueno, todo eso se ha suscitado en esta jornada y hoy estamos con esa alocución. ¿Qué es lo que ha dicho el Ministerio de Educación de inmediato? Y está en este minuto hablando la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para refrendar lo que hace algunos instantes ha hablado el vocero de los profesores, Mario Aguilar. Escuchamos primero a la ministra Cubillos, que a esta hora en el ministerio, ahí en la Alameda, está entregando sus comentarios a esta deposición del paro indefinido. No se podía avanzar. Por lo tanto, hemos actuado con claridad respecto a la respuesta al petitorio, con un diálogo permanentemente abierto y, en tercer lugar, preocupados fundamentalmente de que los niños fueran recuperando y volviendo a clases con normalidad. Algunos llevaban la cuenta de los días de paro, nosotros más bien llevábamos la cuenta de cada colegio que se lograba reabrir en cada una de las comunas de Chile. Ministra, señor... ¿Aló? No sé si se escucha, pero ministra, de repente es para usted o para ambos, y si es que se ha conversado con el Consejo Rector de situaciones respecto a la PSU, la calendarización del resto del año, si es que eso va a tener algún tipo de cambio, porque independiente de que no se cuenten los días, igual fueron 50, o sea, no es una cantidad de días menor. Y lo otro, si es que en términos más de diálogo con el mismo colegio profesor hay alguna suerte de cronograma, reuniones fijadas, situaciones posteriores con ellos.
El Ministerio tiene una mesa permanente de diálogo con el Colegio de Profesores y de hecho la hemos tenido siempre. Yo cuando asumí hace casi un año ya estaba esa mesa constituida y por lo tanto lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante, mirar a futuro. El Ministerio y el Colegio de Profesores tienen que ser una instancia permanente de diálogo y eso es lo que tiene que funcionar con completa normalidad, porque los temas en los que tenemos que trabajar en conjunto no son solamente los de un petitorio u otro, sino que son temas permanentes en miras de la educación pública y de todo lo que se pueda ir avanzando. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Palabras entonces que tenemos en directo ahí desde esta habilitación, este podio que coloca el Ministerio de Educación a la ministra Marcela Cubillos reaccionando a esta deposición del paro indefinido, pero vamos a escuchar palabras del presidente de los profesores, Mario Aguilar, quien hace un análisis respecto de por qué se llegó a 50 días de movilización para los docentes, por qué se llegó a esta instancia y por qué además se ha depuesto el paro, cuál es el giro que ha tomado también la dirigencia de los docentes. Recordarán ustedes, Mario Aguilar se fue hasta detenido en algún minuto, producto de movilizaciones ahí al frente del Palacio de la Moneda. También se desarrollaron unas marchas multitudinarias en Santiago, en Valparaíso, y además hubo todo un ejercicio ciudadano, casi 75% de respaldo de las propias encuestas que maneja el gobierno, las que paga y pide el gobierno para la reclamación y los puntos que colocaban los profesores en discusión. Bueno, escuchamos palabras de Mario Aguilar, que en la sede del Colegio de Profesores hizo estas consideraciones respecto de la eficiencia de esta movilización y cómo los profesores volvieron a colocar el tema de la educación pública y la defensa de la educación sin lucro en nuestro país. Palabras de Mario Aguilar. Un movimiento que tuvo un apoyo ciudadano, un respaldo de la ciudadanía enorme, así lo reflejan las encuestas hasta el día de hoy. Un movimiento que obligó a un gobierno soberbio, a un gobierno arrogante, un gobierno que nos trataba como empleados, a mejorar su tono, a empezar a tratarnos con respeto. Un movimiento que tomó la identidad de los patipelados, cuando una senadora de la República se permitió tratarnos así al 95% de los chilenos por opinar de forma crítica a su gestión. Dijo con desdén: los patipelados, cualquier patipelado se permite opinar. Y nosotros no solo nos permitimos opinar, sino que nos movilizamos y le dimos una lección a esta élite arrogante de que se nos tiene que tratar con otro tono, con otra actitud, con respeto. Un gobierno que no quería dialogar, que recién en la cuarta semana se sentó a conversar con nosotros, recién la cuarta semana, y ahí está la explicación principal por qué este paro se ha extendido lo que se ha extendido, por la arrogancia del gobierno que no quería ni siquiera conversar. Un movimiento que además instaló una forma democrática de decisión, que es con la participación de todos y todas, una democracia directa, una democracia participativa, que creemos se debe ir perfeccionando, sin duda, pero que creemos es un modelo y un ejemplo que tal vez debieran tomar otras organizaciones y también el país. ¿Por qué no? ¿Por qué no resolver conflictos, inquietudes, preocupaciones ciudadanas, como por ejemplo el tema previsional, la misma educación, la salud? ¿Por qué no resolverlo mediante plebiscitos y mediante procedimientos donde la gente, la ciudadanía sea la que resuelva y no unos pocos? ¿Por qué no tener un mecanismo donde permanentemente se esté consultando a la ciudadanía, tal como hemos hecho nosotros en este movimiento y vamos a seguir haciendo? Un movimiento del cual estamos orgullosos, un movimiento del cual sentimos la responsabilidad de darle continuidad más allá de esta lucha específica, no solo por los temas pendientes que quedan y a los cuales no vamos a renunciar, sino también porque la ciudadanía ha visto en nosotros, los profesores y profesoras, un referente. Ese concepto sigue totalmente vigente. Nosotros queremos desterrar el lucro en la educación, queremos desterrar los negocios y por lo tanto, porque la educación sea realmente un derecho social al servicio del pueblo de Chile, al servicio de todos los niños y niñas, de todos los jóvenes y de nuestro país, al servicio de todos, no de unos pocos privilegiados. Que la educación no dependa del bolsillo de la familia, que no dependa del ingreso económico, sino que sea un derecho igual para todos. Esa lucha nuestra sigue, porque falta mucho en Chile. Palabras bien elocuentes de Mario Aguilar y los resultados dan cuenta entonces de 20.379 votantes en este escrutinio, ya el tercero que se realiza por el Colegio de Profesores, señalando que
Fueron el total de 193 las comunas del total de 346, es más de un 55% en definitiva, pero la tendencia es más o menos clara. 13.583 profesores por sobre 6.580 que deponen el paro, mandatan a la directiva nacional para mantener este diálogo con el gobierno. Ya escuchaban ustedes también en vivo y en directo, podríamos decir, las palabras de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que hace estos retrucos, esta señalización de que ya los colegios habían empezado su normalidad, que las vacaciones de invierno también se habían desarrollado sin inconveniente, y ahora solamente viene una recalendarización respecto del término curricular de cada curso, de cada año, y además la preparación de la prueba de selección universitaria, evidentemente. Hay que recordar que hubo una carta desde la Federación de Trabajadores del Cobre, desde su comité ejecutivo, respaldando toda esta movilización de los profesores, que evidentemente siempre los resultados y las ganancias del cobre han sido para pensar en la educación pública, y eso también ha estado de los énfasis. Y en este respaldo ciudadano que les planteamos, más del 75% de las personas que siempre respaldaron a los profesores en medio de sus 12 peticiones o 12 puntos de su petitorio que se fueron construyendo, que se fueron desarrollando también en estos 50 días de movilización. Los resultados ya en el aspecto más político es evidentemente la afectación a la imagen de la ministra Cubillos, en un primer momento dándosela de una persona inflexible en muchos de los cuestionamientos que le planteaba el Colegio de Profesores. Luego tuvo que flexibilizar y ella misma llamar, producto de llamados que recibió desde el propio presidente de la República, para tratar de bajar el tono de este paro docente que está teniendo cada vez más apoyo ciudadano. El resultado también veremos cómo se va a desarrollar este pago, aunque es menor y no una mención propiamente tal de reconocimiento para las labores de las parvularias y las educadoras diferenciales. ¿Qué va a suceder con los sistemas locales de educación? Recordemos que se están enfatizando, ese es el tema que queda de ahora en adelante para mirarlo como el proceso que viene de ahora en más, los temas pendientes denominados, y que recordemos son parte también de lo que hay que desarrollar en materia de la educación pública. Estamos en un proceso de desmunicipalización en marcha, hay que ver cómo eso resulta y cómo se desarrolla, y además cómo son incluidos, lo que siempre pidieron los profesores, cómo son ellos incluidos en todos esos cambios y en esas transformaciones. También está esta misma situación de la digitalización, cómo esta misma campaña o no de saber si a los apoderados les gusta o no el trabajo no con celulares o con dispositivos móviles de los alumnos y estudiantes, eso también cómo se va desarrollando. Muchos temas pendientes que quedan, pero para muchos los profesores le lograron doblar la mano al gobierno, le lograron doblar también la posición inflexible a la ministra Cubillos, y en este minuto se transformaron en un actor social participativo, como él planteaba también, muy importante en otros temas que vamos a seguir desarrollando en esta edición de FTC Noticias. Otros temas elocuentes que quedan, como por ejemplo la soberanía nacional, esta idea de tratados transpacíficos de libre comercio que afectan a las comunidades locales, como es el TPP-11, que también vamos a tenerlo dentro de nuestra paleta informativa en esta jornada, y como también otros temas están presentes, y la incidencia del Colegio de Profesores también en las discusiones de política pública para la educación desde el Congreso, con el Congreso, y también para las distintas comunidades locales. Conéctate con la Federación con en el WhatsApp más 569 56 029 721 y nuestra página web ftc.cl. Sí, se los comentábamos, 600.000 personas. Esas fueron las que participaron en estas 2 a 3 semanas de convocatoria digital que se había hecho para el denominado plebiscito por saber o no si hay respaldo ciudadano, qué opina la gente sobre este tratado transpacífico de libre comercio que se denomina TPP-11, que es una serie de puntualizaciones y acuerdos entre 11 países, ya dada la exclusión de Estados Unidos desde que asumió el presidente Donald Trump, para que se intercambien y se desarrolle principalmente exportación, venta, compra y venta de materias primas. Pero cómo eso afecta en definitiva a las comunidades locales, cómo afecta a los derechos laborales de los trabajadores que se ven afectados en esos sitios productivos, y también el tema de patentes y registros, y además el desarrollo productivo, cómo se entiende que los países van a insistir, o la lógica desde las élites, dicen muchos, especialmente desde las organizaciones sociales, las de protección medioambiental, también las organizaciones que están
están bregando por avanzar hacia una alimentación más sana, sin intervención científica o industrial, como ha sido toda esta lucha contra los transgénicos. También las organizaciones veganas y de alimentación sin rastros de carne, etcétera. ¿Cómo se ha ido desarrollando y fomentando aquello? Bueno, vamos a escuchar la primera voz de Tomás Logomarcino, este abogado que hace la suerte de vocero de lo que fue el resultado en sí de esta votación. Más de 60.000 personas que votaron y el resultado que él aclara en vista de también énfasis de que hay que democratizar una decisión tan trascendental para nuestro país como sumarse a un tratado transpacífico de estas características sin poner en resguardo a las comunidades locales, como ha sido siempre el reparo, principalmente de comunidades indígenas, de grupos medioambientalistas, también de expertos y especialmente de personas orientadas a la producción natural de la agricultura, del ámbito forestal, también de la propia minería. Bueno, escuchamos palabras de Tomás Logomarcino dando cuenta del resultado de este plebiscito por el TPP-11 en nuestro país. El resultado total fue que se emitieron 584.311 votos, de los cuales 6.954, equivalente al 1.19%, fueron abstenciones, 541.693 votos correspondientes al 92,7% fueron en contra del TPP y 35.664, equivalente al 6.1%, fueron a favor del TPP. Es decir, 92,7 versus 6,1%. 92,7 versus 6,3. Ese sería el resultado en definitiva. Hay una amplia opinión de que este tratado está afectando a la industria nacional, a la deteriorada industria nacional, que no está cumpliendo con énfasis en buscar polos productivos circulares, como se le ha denominado, que además no privilegia la innovación porque se entrega gran parte de la autoría y la posibilidad de seguir construyendo patentes a las grandes corporaciones, que solamente los que están en la agroindustria, por ejemplo, estarían en la capacidad científica también de una producción de alimentos, que además hay una intervención, que además, por ejemplo, se privilegia una industria solamente extractiva, una industria que solo, por ejemplo, produzca solo chanchos y no materiales que privilegien localidades más sanas, más estables ambientalmente, y en esos énfasis también varios de los voceros que estuvieron en esta mesa, porque se entregó estos resultados en una de las salas de los salones del Congreso Nacional en Santiago, planteaban dudas, por ejemplo, en la región de O'Higgins, en la zona de Miranda, qué es lo que sucede con la denominada agroindustria de los cerdos, también lo que sucede en otros lugares de la pequeña y mediana minería en la región de Coquimbo, en la región de Atacama, qué es lo que pasa también en el sur del país con los salmones, todo lo que ha provocado, por ejemplo, toda esta situación de Nueva Austral en Magallanes. Bueno, esta apelación de que el libre comercio se basa en la buena fe, para muchos se genera en la duda, porque se ha demostrado que grandes empresarios o grupos empresariales, en vista de la búsqueda del lucro y de mayores rentabilidades y ganancias, dejan la buena fe de por lado y en definitiva se contamina. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Estar actuando y reaccionando a esas situaciones cuando ya la leche está derramada, dicen muchos. Bueno, palabras que se escucharon, y una de las voceras de este grupo que llamó esta mesa social en contra del TPP, que llamó a este plebiscito para tener un número claro, planteaba este análisis en vista, por ejemplo, de ejemplos como les planteábamos en la propia zona central, aquí en la región de O'Higgins. Claro que puede haber beneficiados, pero son los dueños de las corporaciones, los dueños de la agroindustria, los dueños de la semilla en este país, es decir, los privados. Pero las grandes poblaciones, y por eso es que respondieron al llamado de plebiscito TPP, están sufriendo desde ya la destrucción de los territorios, el deterioro ambiental. Por ejemplo, el gobierno varias veces hemos estado en las comisiones y cita que se va a poder exportar más carne. Y nosotros hemos dicho acá mismo, a la compañera que vino de la región de O'Higgins a hablarle al Senado, le dijo lo que significaba en la región de O'Higgins tener instalados más cerdos que seres humanos en algunas localidades como Miranda. Es decir, hay allá sequía total, no tienen agua, su calidad de vida está
impactada horriblemente por los olores, y de eso nos ofrece más el TPP. Eso es lo que nos plantean como beneficio. También le hemos planteado a los senadores que están vinculados a esos negocios, y que son varios, por lo menos hay 3. Hay 3 regiones que se han expresado pidiendo la inhabilidad de los parlamentarios que tienen negocios vinculados a la exportación, entre ellos Ena von Baer, entre ellos García Huidobro, de la región de O'Higgins, que tiene viñas y negocios por el estilo, y el otro es el señor Proens, que está vinculado al tema del agua, a la venta ilegal de derechos de agua. Como el tratado ofrece garantías ilimitadas para todos los que invierten en este país y están relacionados con la agroexportación o con las exportaciones en general, estos personajes deberían inhabilitarse, y estamos esperando. Es decir, las regiones se les ha escrito con cartas ciudadanas a todas sus direcciones, y ellos no han respondido. Ahí hay otro punto respecto de la implicancia que tiene tener familias y negocios propios. Se está hablando de la senadora por la región de Los Ríos, la UDI Ena von Baer, el senador por la región de O'Higgins, el UDI Alejandro García Huidobro, y el senador de Renovación Nacional por Atacama, Rafael Proens. Todos que tienen negocios de por medio, y en definitiva, evidentemente, llama la atención que estén zanjando la legislación, porque recordemos, el TPP-11 está siendo discutido en este minuto en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y mañana con el informe respectivo va a pasar a la sala del Senado, y así va a tener su camino. Ya en la Cámara de Diputados hubo un rechazo que, recordemos, también dejó muy maltrecho al presidente del Partido por la Democracia, el ex canciller Heraldo Muñoz, quien es también otro de los hombres del anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que se la jugaba por aquello. ¿Cuál es la lógica de los que están pidiendo la aprobación del TPP-11, para que lo entiendan fácil las personas? Es que se respaldan a las actuales grandes empresas de la agroindustria alimentaria, de la minería, de las exportaciones, y solo se privilegia la transacción, podríamos decir, la exportación. No se coloca en este tratado reparos a, por ejemplo, las medidas medioambientales, a la innovación tecnológica, a el crecimiento o revalidación de la industria nacional, y qué decirlo de la soberanía nacional. Cuando terminamos vendiendo todos los recursos nacionales, ¿qué es lo que se afecta? La soberanía, pues, porque en definitiva el país se empobrece en vista de que se van a enriquecer otros. Esa es la gran crítica que tienen este tipo de alianzas de libre comercio, más encima ya no entre uno y otro país, sino que sencillamente un conglomerado de países que buscan aquello. ¿Qué es lo que han dicho también otros expertos, como José Gabriel Palma, que estuvo también en el Congreso Nacional, el último Congreso de la Federación de Trabajadores del Cobre? No es el problema el TPP en sí mismo, es el problema el modelo de desarrollo que tiene nuestro país. ¿Por qué? Porque es un modelo extractivista que no está planteando una producción nacional, no está planteando una industria nacional. Y la comparación con los países del Asia o de la zona asiática, que también están sumados a ello, es que ellos tienen 10, 15, 20, 25 años de avance en su línea productiva, en su industrialización. Entonces, Chile pasa a ser, claro, podríamos decir, la bodega de estos países que industrializan las materias primas que nosotros supuestamente le vamos a entregar producto de estas alianzas de libre comercio. ¿Qué es lo que viene también para otro de los voceros, de los que estuvieron en esta mesa social contra el TPP-11? Lo escuchamos en esta locución ahí en el Congreso en Santiago. Ante la obstaculización que está haciendo la clase política para que discutamos esto, nosotros nos organizamos. Nos organizamos en este plebiscito con todas nuestras limitaciones. Este plebiscito, y lo tiro como anécdota, no costó más allá de 600.000 pesos en plata. Pero miren cuánta gente participó, porque la gente está ávida de participar en este tema. Está ávida de decir lo que piensa y que sea escuchada. Porque nosotros, que somos la sociedad civil y que en cierta medida representamos a un porcentaje de la ciudadanía, no hemos sido escuchados, no hemos podido participar adecuadamente, y es el mínimo que exigimos. Consulta indígena por convenio 69, que se analicen las respectivas comisiones temáticas de ambas cámaras, porque si no, en verdad, esto nunca fue participativo, y nosotros, ante esa situación, nos empoderamos, como tenemos que hacer, y levantamos nuestro propio plebiscito. Porque si no nos permiten participar, nosotros nos vamos a tomar la participación. No solamente hoy día con el TPP-11, sino con lo que venga. Y tienen que saberlo, y se lo decimos aquí
y ahora. Claro, y el aquí ahora tenía que ver con esta alocución que hizo en algún minuto el presidente Ricardo Lagos, se recordarán ustedes, sobre soberanía con Bolivia. En este caso, estos voceros de organizaciones sociales lo hacen ahí en el Congreso de Santiago, que es en definitiva el gesto que ha tenido principalmente las bancadas la bancada del Frente Amplio, tanto la del senador Juan Ignacio Latorre, como también la de los diputados, de facilitar este lugar para entregar estos resultados. En todo caso, como les decía, es innumerable la oposición ciudadana hasta ahora. Claro, que es lo que han dicho principalmente parlamentarios desde el oficialismo, que no es vinculante este tipo de consulta, que solamente queda para el registro y la consideración. Otros acusan que tomarse esto a la ligera sencillamente es generando el caldo de cultivo para que la protesta social sea cada vez más fuerte, quede representada también en este tipo de organizaciones, y que esas organizaciones en definitiva estén generando y estén sumando más credibilidad y confianza en las personas, que los parlamentarios, que la clase política, que decirlo de la clase empresarial y que decirlo también de las grandes corporaciones, que para muchos sencillamente son una suerte de monstruos, de organizaciones sin cabeza alguna, es decir, sin personalidad alguna, que solamente están buscando la rentabilidad y el mayor ingreso de ganancias para sus dueños, que además son grupos de inversiones que también no tienen rostro y que sencillamente son parte del gran capital que mueve al mundo por sobre los estados y sobre las legislaciones y el multilateralismo que muchas veces propende la misma nación, la misma Organización de Naciones Unidas. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Tomamos el pulso a lo que ha sido la crisis en Osorno, porque claro, ya ha vuelto el agua potable, siguen las consideraciones de la calidad o la capacidad que ha tenido ESAL de poder enfrentar esta crisis, y hoy se ha conocido un documento o parte de la declaración de este operario de la sanitaria en Los Lagos sobre la situación de la sanitaria en esta crisis que se vivió por casi 10 días. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho este operario en su declaración? Vamos a ir al respecto. Respecto al generador, dice, tiene una capacidad de 350 litros aproximadamente. El generador que habría iniciado toda la crisis porque este operario no se dio cuenta que se quedó abierta la llave del petróleo que necesita este generador, la gasolina, el combustible necesario para poder hacer el funcionamiento. Cuenta con un indicador de llenado que consta en una aguja, la cual periódicamente presenta problemas en el marcaje. Razón por la cual hay que golpearla con una piedra para que muestre el nivel real. Esa es una empresa profesional de distribución de agua potable. Esta es parte de la declaración judicial que tomó la Policía de Investigaciones al imputado como único operario presente en la planta Caipulli, en la empresa sanitaria de Los Lagos, ESAL, la noche previa al extenso corte de agua que afectó por 11 días a 41.000 hogares en Osorno. Me desempeño, la empresa ESAL, desde el año 1991, cumpliendo funciones en la planta de tratamiento de agua Caipulli de Osorno desde el año 2010, cuando fui trasladado desde Lago Ranco, afirma este trabajador, cuya identidad se mantiene en reserva por la investigación de oficio que mantiene la Fiscalía o Ministerio Público para determinar las responsabilidades de lo ocurrido. En su declaración, tomada horas después de iniciado el masivo corte de agua, el hombre relata una a una las múltiples labores que habitualmente hace en solitario el turno de noche, que se extendía entre las 20:30 horas y las 8:30 horas en esta planta de agua sin iluminación, acorde con equipos precarios y con restricciones para usar la electricidad. Explica que tras recibir el turno, sin novedades, alrededor de las 23:10 horas, me trasladé hasta el sector de la planta baja donde se encuentra el estanque de almacenaje de petróleo, procediendo a realizar el trasvasije al generador de electricidad que se había utilizado desde las 18 hasta las 23 horas, dado que esas son las horas de restricción eléctrica y por ende el valor de la electricidad es mayor. Precisamente en esta última tarea donde el operario acusa su error, siendo las 23:10 horas, abrí las dos válvulas del estanque que están conectadas por una sola cañería al generador. Después me retiré en dirección a la oficina de la planta alta, ubicada a unos 100 metros, calculando que en aproximadamente 40 minutos se realizaría la carga completa al generador.
Sin embargo, me olvidé del procedimiento acordándome de ello a las 0 horas con 10 minutos, es decir, sus 40 minutos, es decir, volver antes de medianoche, él dejó pasar 10 minutos más, es decir, 20 minutos más de lo que correspondía, asume él, razón por la cual me trasladé en forma inmediata al sector de la planta baja, procediendo a cerrar las 2 válvulas. Consultado por la PDI, el operario dijo desconocer cuánto fue la cantidad total de petróleo que se trasvasijó desde el estanque al generador y por ende el combustible que se rebalsó, sumado a que el piso es de ripio tierra, por lo cual pudo haber sido absorbido. Lo que sí aclaró es que el estanque donde almacenaba el petróleo tiene una capacidad de 2.000 litros versus los 350 de capacidad que posee el reservatorio del generador. ¿Estamos claros entonces? El estanque tiene 4 o hasta 5 veces más que el estanque propio del generador. Y el trabajador no sabe cuánto pasó del estanque cuando ya se empezó a rebalsar el estanque del generador y por lo tanto cuánto petróleo empezó o cantidad de petróleo empezó a rebalsarse. Eso dice que cuenta con un indicado de llenado que consta de una aguja, la cual periódicamente presentaba problemas en el marcaje, razón por la cual hay que golpearlo con una piedra para que muestre el nivel real. Más encima el generador tenía un estanque con indicador malo. Tras ello, el funcionario advierte la existencia de una película de petróleo que salía desde la ventilación ubicada por la parte superior del estanque local del generador, por lo que procedió a inspeccionar alrededor del generador haciendo uso de una linterna, ya que el lugar no cuenta con iluminación que, por lo tanto, no observó combustible en el suelo. En ese punto, el operario aclara que, debido a la experiencia que tengo, no le di mayor importancia a este punto, dado que no vi ninguna acumulación de petróleo en el suelo que pudiera provocar la filtración de los estanques de agua, por lo cual no di cuenta de lo ocurrido, como tampoco dejé registro alguno en el libro de novedades, tal como lo establece el protocolo. Ya de mañana y al finalizar el turno, el trabajador relata que se trasladó en un furgón de la empresa a fin de ir a buscar a mi colega del turno entrante, a quien de vuelta en la planta le hizo entrega del turno a las 8:30 de la mañana. No sin antes revisar juntos el lugar con luz natural para verificar lo que ya había intuido, corroborando desde mi punto de vista nada grave había sucedido, no existiendo filtración de los combustibles a los estanques de agua, pero sí había un olor a combustible en la sala de bombas. Tras aquello, el operario afirma que minutos después se comunicó telefónicamente con su superior, a quien le informó lo sucedido, quien a su vez intuyó inspeccionar el hecho a otro colega, por lo cual yo me retiré a mi domicilio a descansar, en donde alrededor de las 13 horas me entero de que el agua de Osorno proveniente de la planta Quilpulli, mi lugar de trabajo, estaba contaminada con petróleo, un momento en el cual me di cuenta que lo más probable es que yo había sido el responsable de tal situación. ¿Qué dice también sobre las labores nocturnas? En su declaración asegura que al entrar a las 20:30 y salir a las 8:30 del otro día, mis labores habituales corresponden al monitoreo cada 2 horas de la tubería del agua mediante la toma de muestras en 5 puntos de la planta, verificación del caudal de producción de agua en dirección a la planta de sal, ubicada en Overía Bajo, mediante un panel de control ubicado en la oficina principal de la planta, revisión del nivel de filtros de agua, preparación de hipoclorito para la desinfección del agua local de la planta, limpieza de tubos perforados para la recolección de aguas, el trasvasije de petróleo del estanque de almacenamiento reserva al generador de la planta y por último el operario dice que se debe trasladar cerca de 100 metros desde la oficina en la parte alta a la dirección en dirección a la planta baja del recinto, donde se ubica el grupo electrógeno junto al estanque de 2.000 litros. Así, este trabajador con 28 años de experiencia concluye que en ningún momento se me pasó por la mente que esta situación tomara esos ribetes, ocasionando la suspensión del agua por parte de la ciudad de Osorno, ya que SAL cuenta con una gran cantidad de profesionales capacitados para este tipo de eventualidades. Un solo hombre, una sola persona hace todas esas labores de noche, una sola persona se le deja a su criterio lo sucedido con el agua potable en Osorno. En todo caso, ayer hubo una reunión a eso de las 5:30, 6 de la tarde, entre el presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. No se la jugó el gobierno y no está en su espíritu, en su alma, en su intención de impugnar lo sucedido con ESAL. Nuevamente va a ser la Superintendencia de Servicios Sanitarios la que va a tener que decir realmente cuál es la responsabilidad de esta empresa, que ha sido acusada de medias verdades, de precariedad en el trabajo, de una empresa supuestamente modelo. ¿Modelo por qué? Porque ahorraba mucho, pues. Si tenemos un operario de noche para todas estas funciones, no hay energía eléctrica, obvio que ahorraba, obvio que era modelo para ahorrar, pero no modelo para estar pendiente de algo tan básico como es el agua potable para Osorno. Palabras del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, al terminar la reunión con el presidente Sebastián Piñera.
Sanciones corresponden a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ellos han establecido un plazo, nosotros le hemos pedido que ese plazo sea lo más breve posible, están trabajando en eso según nos han señalado y nosotros esperamos que, de acuerdo por supuesto a la ley, ¿no? Tenemos una ley que hay que cumplir, que está por encima de todo, hay que cumplir esa ley, pero que dentro de lo que establece esa ley, las sanciones sean acordes con la enorme gravedad que tienen los hechos que han sucedido. Bueno, en todo caso, el alcalde de la comuna, Jaime Bertín, de la Democracia Cristiana, ha asegurado que las garantías que entregan las autoridades, como también la sanitaria, avaladas por muestras de laboratorio en el último tiempo y la labor fiscalizadora de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de los Lagos, etcétera, no logran reducir la desconfianza de los osorninos, ya que muchos vecinos siguen sacando agua desde los estanques dispuestos en la ciudad. Incluso funcionarios de la salud municipal anunciaron que irán a paro si no reciben mayores garantías, ha dicho el alcalde. Es un tremendo daño de incalculables proporciones a la imagen de Osorno. Va a costar mucho que se restablezca la confianza, donde principalmente los más dañados son el comercio y el turismo. Las vacaciones de invierno, que eran nuestro veranito de San Juan para nuestro sector, ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Osorno, Horacio Carrasco, ha terminado. Los turistas ya no vinieron ni tampoco lo vendrán en los próximos días. Hay cancelaciones de reservas en un 90%, asegura ese rubro del aparato productivo en Osorno. Eso es lo que ocurre cuando este tipo de negligencias afectan a la ciudadanía. Es la confianza, es sencillamente sentir y hasta tener esa sensación de pánico social, como la han descrito algunos psicólogos en la materia, cuando se afectan este tipo de instancias. Y hay que señalar que el debate de fondo que existen algunos de que si no hubiesen existido los privados en el mundo de las sanitarias, en el mundo de la distribución eléctrica, no tendríamos el nivel de desarrollo, se contraponen con este tipo de datos duros. Si bien puede haber una excelente gestión de los privados en la normalidad, en las situaciones cuando no hay este tipo de emergencias ni tampoco cambios tan grandes como ha sucedido con el tema del cambio climático, se puede respaldar la labor privada. Pero no hay labores de contingencia, no hay planos, no hay protocolos y además hay un solo operario para una sanitaria que abastecía a más de 50.000 hogares en toda la zona de Osorno y en la provincia de Los Lagos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569-56029-721 y nuestra página web ftc.cl. Ayer, por las redes sociales, la madre de Joaquín Bustos Palma, Marcela Palma, que además obra de enfermera en la ciudad de Temuco, hizo varias reconsideraciones, mucha molestia por parte de su familia, también de sus más cercanos, a las palabras que escuchábamos ayer del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien habló de que no se pudo salvar los órganos de este joven de 27 años que había lamentablemente fallecido, había tenido diagnóstico de muerte cerebral en las últimas jornadas y su deceso ya en horas de la madrugada del día sábado por los denominados problemas logísticos. ¿Cuáles eran los problemas logísticos? Que las empresas privadas que tienen los convenios con la Subsecretaría de Redes Asistenciales no tenían aviones para el traslado de los órganos, principalmente los más delicados, pulmones, branquias e hígado, para quizás salvar la vida de algún paciente que estaba esperando un trasplante de estos órganos. Que además esos protocolos no se activaron o esas consideraciones no se activaron para pasar luego a la Fuerza Aérea, cuando ya ayer se conoció este comunicado de la Fuerza Aérea que siempre hubo un avión disponible en la Segunda Brigada Aérea. Y además que el ministro Mañalich, a juicio de esta familia, entregó desinformación. Bueno, hoy el presidente de la República, en un comentario radial en Radio Pudahuel esta mañana, salió nuevamente a defender a quien para muchos dicen es, junto con Andrés Chadwick, es uno de sus hombres de mayor confianza, al cual le debe mayor lealtad también el presidente Sebastián Piñera, y Jaime Mañalich, luego de estas consideraciones, donde tuvo que responder a los colegas que consultaban si realmente falló el sistema del protocolo, él insistía que no, pero que estos problemas logísticos eran insalvables en cualquier parte del mundo. Hoy el presidente Sebastián Piñera salió a plantear y a reconocer que el tema de la unidad de trasplante, que ahora va a pasar al gabinete ministerial del MinSal, además, va a tener que desarrollarse con algo a largo plazo, como es unidades específicas en norte y sur del país, iniciando con la zona sur, ahí mismo en la ciudad de Temuco. Palabras del presidente de la República en defensa de su ministro de Salud,
Salud, Jaime Mañalich, en esta polémica por la pérdida de órganos de un joven que había fallecido y cuyos páncreas, hígado y pulmones su familia lo había entregado para salvar otras vidas. Donde se puede hacer este tipo de trasplantes más complejos, corazón, pulmón, es en Santiago. Claro. Entonces, ¿qué hemos resuelto hacer? Crear centros de multiorgánicos de trasplante en lugares distintos de Santiago. Y vamos a empezar por la construcción de un centro de trasplante multiorgánico en Temuco para que abastezca la zona sur. Y después vamos a tener que hacer algo también en el norte, para que no todo tenga que venir a Santiago. Descentralizar nuestro país. Descentralizar nuestro país, pero claro, la consulta es ¿por qué siempre hay quizás facilidades en otros puntos, en otros asuntos? En redes sociales sigue el tema del trasplante y sigue quedando como un nuevo hecho a considerar en la gestión de Jaime Mañalich lo ocurrido con este joven Joaquín Bustos Palma. Justo además cuando el Congreso está realizando una cuenta pública donde el tema de la salud, de la reforma a las ISAPRES, de esta modernización como se le plantea al Fondo Nacional de Salud también es parte muy presente de las discusiones en el Congreso, junto con las otras reformas estructurales que el gobierno intenta impulsar en su programa de gobierno. Y justo cuando además ayer que ya nació o ya es parte de la ley en nuestro país, esta atención preferente a adultos mayores y niños en la atención pública de salud. Y hoy el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, salió junto también con sus comentarios, como siempre, por la activación del Código Azul en 7 regiones, por las bajas temperaturas y las heladas matinales, para principalmente ayuda de las personas en situación de calle. Bueno, hoy el ministro Sichel ha salido a plantear que no va a ser un acto de buena fe solamente esta ley de atención preferente, sino que va a haber un reglamento que se va a dictar en las próximas semanas. Palabras del ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. El reglamento que vamos a dictar no solo va a ser un acto de fe, sino que va a haber finalmente una instrucción con sanciones y multa al no respetar los órdenes de prioridad o no aceptar este derecho preferente. Esto no es una instrucción, es un mandato legal y el reglamento va a establecer un procedimiento y sanciones en caso que no se respeten estos órdenes de prelación, y eso va a poder ser fiscalizado, lo que vamos a terminar el reglamento, por la institución pública y también denunciado finalmente por los mismos adultos mayores cuando no se respete la prioridad. Eso es lo que viene ahora en el reglamento, que es el procedimiento. Eso es lo que viene ahora, dice entonces el ministro Sichel. Veremos si eso también se cumple en materia de salud. Para el cierre de dos noticias que lamentablemente marcan otra vez de manera negativa la labor de carabineros, cuando mucho se resalta también que hay muchos carabineros, especialmente los suboficiales, los que ingresan en la escuela de suboficiales, los que vienen de zonas rurales para llevar la labor de seguridad pública, y eso se respaldan y evitan sobornos, evitan delincuencia, apoyan a las familias, están en los minutos de emergencia. Esa parte positiva siempre se ve desmedrada con lo que hemos conocido en el día de ayer. 10 detenidos, carabineros todos de las distintas reparticiones centrales de Santiago y Estación Central, acusados de apremios ilegítimos, sencillamente de tortura, de falsificación, de agresiones a comerciantes ambulantes en el barrio Meix, ahí en el límite entre las comunas de Santiago y Estación Central. A esta hora en el sexto juzgado de garantía de Santiago se está desarrollando esta audiencia de formalización por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en denuncias que se fueron sustentando y analizando junto también con escuchas telefónicas en las últimas semanas. Y además, 2 funcionarios que fueron excluidos, fueron dados de baja en la comuna del Bosque. ¿Por qué? Porque cuando estaban de franco, sencillamente se dedicaron a asaltar a personas ahí en la comuna del Bosque. Otra vez, hechos para muchos aislados en una institución que tiene más de 80.000 personas en sus filas, pero que otra vez vuelve a colocar en entredicho la calidad ética, la misión y además la jerarquía de carabineros, nuevamente con este tipo de imputaciones que se desarrollan en los tribunales de justicia. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Hablamos de economía en FTC Noticias. Claro, nos vamos a la página económica como siempre, porque hoy hemos tenido novedades en 2 frentes, podríamos decir. Uno, como siempre, la cotización internacional del precio del cobre, que como siempre nos genera
novedades y también están muy pendientes de lo que ha ocurrido en el mundo. Ya el Partido Conservador de Inglaterra, del Reino Unido, ha elegido a Boris Johnson, el exalcalde de la ciudad de Londres, controvertido, conservador, dicen a extremo, muchos populistas, muy aferrado a la figura de Donald Trump, dicen otros, se ha convertido en el nuevo líder del partido, por lo tanto, lo más seguro en el primer ministro del Reino Unido que va a encabezar el Brexit. ¿Qué es el Brexit? Es este término o salida, que por eso viene BR, de Reino Unido, British Rainbow, y exit de la salida de la Unión Europea, que se debe concretar de aquí a octubre próximo, cuestión que no pudo desarrollar su antecesora en el cargo, Theresa May, y eso puede también generar una serie de movimientos en el ámbito comercial que afecten la cotización internacional del precio del cobre. Pero por hoy la cotización ha estado nuevamente a la baja, ha informado la Comisión Chilena del Cobre, es la segunda jornada consecutiva en la semana donde el precio del cobre va en desmedro en la Bolsa de Metales de Londres, influenciado por la fortaleza del dólar, además en los mercados extranjeros. Según ha informado la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, la materia prima o commodity, ha tenido un retroceso de 0,65%, quedando en $2.707 la libra. De esta manera, la cotización mensual del metal quedó en 2.691 y la anual en 2.783, con una variación de menos 10,31% respecto del año anterior. Asimismo, el dólar ha tenido un alza de 1.40 pesos en las primeras horas de la sesión del mercado cambiario, acoplándose a una tendencia internacional. Así, en Washington además se ha revelado que la próxima semana van a continuar conversaciones con China, que ha mantenido optimista a los inversionistas, pero que además ha tenido hoy un informe ya en la que se señala son las últimas acciones de la partida de la economista Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional para hacerse cargo del Banco Central Europeo de esta instancia que, recordemos, nació luego del pacto en Bretton Woods para empezar a regular el comercio internacional y la actividad de los estados y las grandes corporaciones que por entonces iban naciendo. Ese es el FMI en definitiva. Bueno, el FMI ha hecho un recorte abrupto al crecimiento de América Latina, del mundo también, producto de toda la guerra comercial. Estos ajustes que hacen estos organismos internacionales afectan también en las inversiones y los compromisos internacionales económicos y financieros. Y hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en el Congreso Nacional en Valparaíso, ha salido a comentar que si bien se recorta el crecimiento para toda América Latina, bueno, el gran factor de Venezuela por delante también, con un 0,6% solo para el 2019, Chile mantiene una tasa de proyección de su crecimiento en 2019 de 3,2. Buenas noticias, dijo Larraín, en vista de ser el mejor alumno de la región, en la lógica capitalista que no se involucran este tipo de organizaciones internacionales y sus informes y sus expertos. Palabras del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ante esta nueva proyección de 3,2% para 2019 que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en este segundo semestre del año. Destaca una revisión importante de crecimiento a la baja en América Latina, un 0,6% en la región que más cae en su proyección para este año. De acuerdo al fondo, América Latina no alcanzaría a crecer al 1% en 2019. Y dentro de esto, el fondo también resalta algunos países, el caso de México con un crecimiento muy poco por sobre el 1% y Brasil con un crecimiento que va a estar por bajo el 1%, de hecho proyecta 0,8%. Y con eso, la proyección de crecimiento de la economía chilena de 3,2%, que está perfectamente en línea con la proyección que hace el Ministerio de Hacienda, es una buena noticia para Chile. Esto es una mirada externa, es una mirada objetiva, no está comprometida en la discusión interna y tiene una proyección de crecimiento sobre el 3%. Eso significa, como hemos dicho, que la economía chilena va a ir de menos a más. Palabras entonces de Felipe Larraín hablando de esta frase, de menos a más, que el gobierno insiste una y otra vez respecto al crecimiento. ¿Por qué es importante el crecimiento? Porque para muchos es la señal de cómo está la bonanza económica para el resto de la población. Otros dicen que ese crecimiento nuevamente se estanca y queda ahí. Ese crecimiento es las buenas noticias para los bancos, para las ISAPRES, para la industria exportadora que casi no está dando empleo, dicen en algunas zonas, y en definitiva también se contrapone a esta misma lógica y a estas mismas apreciaciones que tiene la ciudadanía de acuerdos de libre comercio como el TPP 11 u otros que no se ven hacia abajo. No aumentan los sueldos, no aumentan los contratos, dicen muchos, o sencillamente están estancados.
y para muchos la misma sensación de heladas matinales que hemos tenido en estas jornadas también la ha tenido este 2019 respecto de la economía. Una economía enfriada, una economía que no está llegando hacia todas las personas, que es en definitiva la búsqueda de beneficios y de bienestar que tiene toda persona dentro de su propio entorno y economía familiar, cómo no decirlo también con las autoridades públicas, si las eligió y apostó por ellas en algún caso, o si está desde el punto de vista opositor o tiene críticas a esas mismas gestiones luego de tantas veces escuchar los mismos discursos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Sí, nos vamos al deporte porque, claro, hemos estado muy pendientes de Copa Chile. Ya les decíamos, no se va a jugar la Copa Chile para el inicio del campeonato nacional esta semana, porque se ha privilegiado el entrenamiento y que se pongan a puesta a punto los equipos para la fecha 15, que retoma ya esta segunda etapa del campeonato estrella de la primera división, y la Católica quedó a la espera de la programación que se haga ante el duelo que quedó pendiente ahí en San Carlos de Apoquindo con Santiago Morning, pero ya se ha conocido la fecha para fecha 15, parte el viernes 26 a las 8 de la noche con Coquimbo Unido frente a la Universidad de Concepción, ahí en el Francisco Sánchez Rumoroso, el estadio del Puerto Pirata. El sábado 27 va a tener a la Unión Española con Cobresal, el Cobresal de El Salvador, ahí en el estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia, con metro incluido, así que ya está todo en otra fase para los hinchas hispanos, para los panaderos, le dicen otros también. Palestino, en tanto, los árabes van a recibir a la Universidad de Chile de local propiamente tal. En el estadio La Cisterna va a jugar el club árabe con la Universidad de Chile. Mientras tanto, que a las 8 de la noche el Audax Club Esportivo Italiano va a recibir a Deportes Iquique en el Bicentenario de la Florida. Ya nos trasladamos para el domingo 28 a O'Higgins. El OIOI va a recibir a Deportes Antofagasta en el estadio El Teniente para pasar las amarguras de la eliminación de Copa Chile con las versiones y toda la parafernalia de su entrenador, el fantasma Figueroa, Marco Antonio Figueroa. 12:30 horas ahí en la convocatoria para los hinchas del OIOI, que sabemos hay muchos en la división Teniente. Huachipato va a recibir a la Católica a las 3 de la tarde en el estadio CAP de Talcahuano. A las 5:30 de la tarde en el estadio Monumental, Colo Colo recibe a el encumbrado Everton de Copa Chile, ahí en el estadio Monumental en Macul. Mientras que La Calera, Unión La Calera, que ganó por penales en Copa Chile en Ñublense, va a recibir a Curicó Unido para cerrar la fecha en el estadio de la ciudad Nicolás Chaguán. ¿Cuál es la preocupación en este minuto? Por ejemplo, en la Universidad de Chile, la fuga de talentos. Se va Yerko Leiva, se va Montano, dicen otros, se van otros, y hay mucha incidencia, dicen además, de los denominados agentes del fútbol, los que especulan, los managers que especulan con el futuro de los talentos en ciernes, los talentos que están ahí en las ligas inferiores de los planteles. Para muchos, un hecho que tiene preocupación, ya lo graficó ayer uno de los directivos y exjugador de la Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, cuando se estaba presentando a Osvaldo González como nuevo defensor de la U. Esto en vista también de que González vuelve por tercera vez a la U, que ya tiene más de 30 años, que algunos lo califican de viejo, pero que no, en el promedio la Universidad de Chile no es el plantel más viejo del fútbol chileno, es la Universidad Católica. Pero esto hace un llamado de atención, dicen muchos, de cómo se está desarrollando también esta globalización del fútbol, del deporte rey en nuestro país. También 8 preseas de oro en lo que buscan los deportistas del polideportivo que van a ir a los Panamericanos de Lima a partir de la próxima semana. Ya comienzan los últimos detalles, los viajes y las presentaciones, y se van en definitiva los chilenos, los distintos deportistas de las ramas con sus federaciones y el apoyo también del Instituto Nacional del Deporte, del Ministerio del Deporte y la empresa privada para ir a la competencia en Lima.
Christer Korik, por ejemplo, no va a poder hacer una competición en una de sus pruebas especializadas, dicen algunos, uno de los debes que quedan. Otros hablan de Tomás González, que saliendo de su monigote de cera, que se va a presentar ya desde las 3:30 de la tarde en el museo, ahí en el pueblito de los Dominicos en Las Condes, busca nuevamente terminar su gran carrera como gimnasta con grandes números en los Panamericanos de Lima, que comienzan la próxima semana. Veremos qué pasa con aquello, también estaremos pendientes de esas actividades deportivas. Por ahora nos concentra el fútbol, los Panamericanos, también Nicolás Jarry, que lamentablemente perdió hoy ante Alexander Zverev, el número 5 del mundo, este alemán con nombre ruso, que se vengó de otros partidos donde Jarry lo había eliminado también de competencias, y ya no tenemos chilenos en el ATP 500 en Hamburgo. Ayer eliminado Garín, hoy eliminado Jarry. Y además Jarry va a tener costos en su ranking ATP porque defendía semifinales en el torneo de Alemania, el torneo de Hamburgo, el ATP 500, todos estos torneos previos a lo que será el último Grand Slam del año en Estados Unidos a finales de agosto. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569 5602 9721. Resumen en FTC Noticias. Fin al paro docente, 50 días, y los patipelados mostramos la dignidad y la defensa de la educación pública, dijo el presidente de los docentes, Mario Aguilar. La ministra Cubillos aseguró que ya los colegios habían vuelto a la normalidad antes de las vacaciones de invierno y ahora se inicia una planificación para regularizar las clases, los currículums y también la programación de la prueba de selección universitaria. No al TPP-11, así al menos 92% de los más de 600.000 convocantes en esta encuesta y plebiscito electrónico se dieron cita en los resultados finales de las distintas organizaciones que plantean el no más TPP-11. Además, varias de las organizaciones le piden a parlamentarios, especialmente senadores, que tienen negocios familiares, que se excluyan de la votación final que se va a desarrollar en las próximas horas y jornadas en el Congreso Nacional. El gobierno se la juega por no insistir en la caducidad de la sanitaria de los lagos, ESAL. Hoy se conoció la declaración del operario que trabajaba solo en la medianoche y sin electricidad en la planta de Caipulli, ahí en Osorno. Deberá ser la Superintendencia de Servicios Sanitarios la que deberá insistir o no en terminar con la concesión de la cuestionada sanitaria. El presidente de la República salió a defender al ministro de Salud, Jaime Mañalich, impugnado en la polémica por la pérdida de órganos por problemas logísticos desde Temuco. Ha insistido que la solución de fondo es tener centros especializados tanto en el sur como en el norte del país y no solamente en Santiago. El crecimiento salió a aplaudirlo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ya que el Fondo Monetario Internacional señala que Chile podría estar en el 3,2 este 2019. Son buenas noticias de que vamos en buena dirección, dijo el secretario de Estado, mientras que hay una abrupta caída y recorte a la proyección para toda América Latina por el organismo internacional. La cotización del cobre también sigue a la baja en los mercados internacionales. Para muchos estaban esperando los resultados del nuevo primer ministro en el Reino Unido. También conversaciones para terminar definitivamente con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y en el deporte ya hay fecha 15, parte el viernes con Coquimbo y la U de Conce. La Católica juega el sábado, también la U, y lo mismo hace Colo-Colo. Pero para muchos el tema de la fuga de los jóvenes talentos del fútbol chileno es parte de los dolores de cabeza de las actuales sociedades anónimas deportivas. También los atletas y deportistas que se preparan para los Panamericanos en Lima ya comienzan a ultimar detalles antes del viaje al país vecino del norte. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569 56029 721 y nuestra página web ftc.cl. El tiempo en FTC.
Vamos al tiempo porque, claro, ha estado la situación con algunas precipitaciones en Arica en esta jornada, pero 17 de máxima. Hay llovizna para la noche programada ahí en la capital de Arica y Parinacota. La eterna primavera con algo de lluviecita en estas jornadas. Iquique tiene 18 grados, también tuvo una llovizna matinal, pero queda con cielos nublados para cubiertos durante la jornada de martes. Con 16 grados Antofagasta, con nublado y vientos de hasta 40 kilómetros, con cielos cubiertos también para la ciudad de Calama, con 17 de máxima ahí en la provincia del Loa. Copiapó tuvo también chubascos matinales, pero ahora está con condición de cielos despejados y una máxima de 15 grados. Ahí el saludo, como siempre, al Distrito Norte, a la división Chuquicamata, que nos ha planteado las preocupaciones que tiene respecto de esta idea del gobierno de insistir que si se protegen demasiado los glaciares, se van a perder más de 35.000 puestos de trabajo en la minería. Palabras que escuchamos del ministro Baldo Procuriza. Bueno, estamos muy atentos a esa situación también y vamos a estar monitoreando esas declaraciones, hechos y también repercusiones. Saludo a la división Radomiro Tomic, ministro Ales, también Gabriela Mistral, el Abra y por qué no a los 220.000 trabajadores, familia minera y dirigentes de la minería privada en el norte grande de nuestro país. También a la patrimonial El Salvador, toda su dirigencia, sus trabajadores y familia minera ahí en el campamento de El Salvador en la región de Atacama. Serena Coquimbo tiene 13 grados con nubosidad parcial, con vientos de hasta 40 kilómetros variando a despejado. También Valparaíso tiene 15 grados con cielos despejados. Se ilumina el sol hoy que fue cuenta pública del Senado y de la Cámara de Diputados con presencia del presidente de la República hasta hace algunos instantes ahí en el Congreso en Valparaíso. Por la parte norte, en Quintero y Puchuncaví, como siempre, nuestro saludo afectuoso, cariñoso, el agradecimiento, todo el apoyo a los sindicatos base, a toda la división y fundición Ventanas. También a los sindicatos Chagres, Soldado, Los Bronces, que sabemos está tratando de actualizar y ha pedido el apoyo también y asesoría de la FTC. Un gran abrazo a todos ellos en Anglo American. Y por la cordillera, ahí en Saladillo, Los Andes, San Felipe, con 14 grados, mucho frío en la zona cordillerana de la provincia de la Concagua, a la división andina. Saludos, como siempre, para Rancagua, que tiene 13 de máxima con cielos despejados. Santiago va a tener máxima de 14, ya van los 11, le decíamos al iniciar el noticiero. ¿Por qué el saludo a Machalí, a Rancagua, a toda la región de O'Higgins? Porque ellos han vivido menos 13 de heladas ahí en la división El Teniente. Nos mandaban fotografías esta mañana algunos de sus trabajadores, así que un gran abrazo, mucho abrigo, mucho cafecito, mucho tecito, mucha choca calentita también para aguantar las jornadas en la división histórica, la subterránea del Teniente. Talca tiene cielos despejados con 10 de máxima en esta jornada, también 10 de máxima para Chillán y Ñuble, ahí en la zona de los nevados de Chillán, ese volcán que sigue tan activo y con monitoreo permanente del Servicio Nacional de Geología y Minería, el CERNE Geomin. Concepción y el Biobío tiene 12 de máxima, con cielos despejados y vientos de hasta 40 kilómetros en la costa. También Los Ángeles, en la provincia del Biobío, tiene 12 de máxima. Temuco, 11 de máxima, con cielos despejados en la Araucanía. La atención en la zona de la Araucanía con cielos despejados pero heladas matinales durante estas jornadas. También niebla y heladas matinales para variar a despejado con 11 de máxima en Valdivia y Los Ríos. Nublado con también nubosidad parcial por la tarde con 9 de máxima para Osorno, lo mismo para Puerto Montt, Frutillar, Puerto Varas y toda la zona preciosa lacustre de los lagos. Un gran abrazo. Confianza, tranquilidad, van saliendo ya de 11 amargos días sin el suministro de agua potable en Osorno. 8 grados con cielos nublados para Coyhaique, mientras que 4 grados con nubosidad parcial y vientos de hasta 60 kilómetros para Punta Arenas. Isla de Pascua, vamos a partir con la Antártica primero, menos 4 con cielos nublados. El archipiélago Juan Fernández con 13, cielos nublados y vientos de hasta 40 kilómetros. Y le decíamos Rapa Nui con 22 agradables en la Polinesia chilena grados, con cielos que van a terminar con chubascos aislados por la noche en Rapa Nui, la isla de Pascua. Cuando ya pasamos las 2 de la tarde en el Chile continental, el mediodía en Rapa Nui, las 3 de la tarde en Magallanes, empezamos a despedir esta edición de FTC Noticias. La visión de la realidad nacional e internacional desde la perspectiva sindical, obrera, laboral, la mirada de los trabajadores que sí les importa Chile.
Mundo Sindical, aplicación de gestión sindical y comunicación. Radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC, aplicación para la mejor música junto a la radio FTC. Nuestras redes sociales, más 569-560-29721, el WhatsApp, más 569-560-29721. FT Cobre en YouTube, donde queda colgado este video, Federación del Cobre en Instagram, @fed_trap_cobre para Twitter, Federación de Trabajadores del Cobre para Facebook. Así más, con estas aplicaciones, con estas plataformas, con estas redes sociales, con todo el trabajo digital que ha encabezado Felipe Barrales en los audios y videos en esta jornada, nos despedimos este 23 de julio de esta edición de FTC Noticias. Siga en compañía de nuestra página www.ftc.cl, nuestras redes sociales, también nuestra radioemisora, y que tengan un excelente día martes, una mejor semana, y nos escuchamos a eso de la 1 de la tarde en una nueva edición de FTC Noticias. Gracias por estar ahí. Fue FTC Noticias, a través de Radio FTC. Dos de la tarde, 9 minutos.